Hola, qué vuelta que giro. Hoy vamos a estar hablando sobre la traducción Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la Biblia que usan los testigos de Jehová. Vamos a ver si es una traducción correcta que podemos usar en el día a día o es una traducción que está viciada con las creencias de los traductores. Los textos originales de la Biblia están escritos en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Estos textos se escribieron hace muchos años, los más recientes hace 2000 años. Por lo tanto, el griego que se habla hoy en día difiere mucho del griego del Nuevo Testamento. Y el hebreo que se habla hoy en día difiere mucho del hebreo del Antiguo Testamento. Tenemos necesidad de una traducción correcta para tener en nuestro idioma la Biblia. No debemos usar una traducción viciada de ideas no bíblicas, porque esto nos apartaría del evangelio verdadero. Existen diferentes tipos de formas de traducir la Biblia. Primeramente, el interlineal, que es palabra por palabra sin tener en cuenta la gramática. Generalmente la usan las personas que están estudiando los idiomas originales, pero son buenas para personas que sin estudiar los idiomas quieren acercarse a una forma más exacta de la traducción. En línea tenemos el interlineal del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Te dejo el enlace en la descripción. Es interesante que los testigos de Jehová también tienen publicado un interlineal del Nuevo Testamento. Acá en la descripción te dejo el enlace a su versión digital. En segundo lugar, la forma de traducir clásica. Son las traducciones de los textos hebreos y griegos que, usando las palabras originales, acomodan la gramática a nuestras lenguas para un buen entendimiento del lector. Como ejemplos de traducciones clásicas, en español tenemos a la muy conocida Reina Valera y a la versión moderna. Como tercer lugar tenemos las traducciones del lenguaje popular. Este es un tipo de traducción que trata de usar las palabras más fáciles de entender o las que tienen más uso en el lenguaje contemporáneo. Por ejemplo, en una traducción clásica tendríamos la palabra desarraigado y en una traducción del lenguaje popular tendríamos arrancado de raíz. Es exactamente lo mismo, pero lo entendemos mejor. Un ejemplo en español es la Biblia de las Américas. Y en cuarto lugar tenemos la paráfrasis. Las traducciones en paráfrasis tratan de transmitir la idea del texto, pero sin tener en cuenta las palabras exactas. Esto se puede hacer de una forma justa o con prejuicios doctrinales. Si tienes prejuicios doctrinales, esta es la peor forma de traducir la Biblia, porque puedes introducir tus creencias en la traducción. Un ejemplo de traducción en paráfrasis en español es la Biblia Dios habla hoy. Ahora bien, ¿qué dicen de la traducción Nuevo Mundo los que la tradujeron? En la traducción del Nuevo Mundo con referencia dicen: no se han hecho paráfrasis de las escrituras, más bien se ha procurado que la traducción sea lo más literal posible en los pasajes donde el español moderno lo permite y donde la traducción literal no oscurece la idea por su pesadez. Así se satisface el deseo de quienes se interesan en obtener una expresión casi palabra por palabra del texto original. Se reconoce que hasta algo aparentemente insignificante como el uso o la omisión de una coma o de un artículo definido o indefinido puede alterar a veces el sentido correcto del pasaje original. Se ha mantenido uniformidad en la traducción al asignar un significado a cada palabra principal y atenerse a ese significado siempre que el contexto lo ha permitido. En el libro Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa, dicen: la traducción del Nuevo Mundo sigue santificando el nombre de Jehová al presentar las escrituras inspiradas en lenguaje claro, entendible, que comunica con claridad a la mente del lector el significado que su autor se propuso. Por esto diríamos que la traducción del Nuevo Mundo se considera por sus traductores una traducción entre clásica y popular. Enfatizan que no es una paráfrasis y dicen que es palabra por palabra. A partir de esto es que podemos empezar a analizar la traducción Nuevo Mundo. ¿Es cierto lo que dicen estos autores? Vamos a analizarlo. ¿Cómo lo haremos? Pues siguiendo un consejo que dan los propios testigos de Jehová en su literatura. El libro Razonamiento a partir de las Escrituras, en su página 67, dice: es cierto que algunas traducciones de la Biblia se adhieren más fielmente que otras a los que dicen los idiomas originales. Ciertas Biblias modernas, en paráfrasis, se han tomado libertades que a veces alteran el significado original. Algunos traductores han permitido que sus creencias personales influyan en sus traducciones, pero se pueden identificar esos puntos débiles cuando se comparan varias traducciones. Repito, pero se pueden identificar esos puntos débiles cuando se comparan varias traducciones. Ellos dicen que si alguna traducción está influenciada por tus ideas personales, lo puedes ver comparando otras traducciones. Pues eso vamos a hacer. A continuación vamos a analizar 2 textos que están traducidos conforme a su doctrina. El primero de los textos que vamos a analizar es Génesis 1:2, que dice en la Nuevo Mundo: ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas.
Si lo comparamos con otras traducciones, vemos que dice: la Biblia de las Américas dice, y el Espíritu de Dios. La traducción Nácar Colunga dice, el Espíritu de Dios. La versión moderna, que por cierto era la Biblia que usaban los testigos de Jehová antes que existiera en español la Nuevo Mundo, dice, y el Espíritu de Dios. La traducción Bober Cantera dice, el Espíritu de Dios. La nueva versión internacional dice, el Espíritu de Dios. La Biblia de Jerusalén, que miren qué interesante porque no dice el Espíritu, un viento de Dios. Si seguimos el consejo de los testigos de Jehová para identificar quién traduce mal, ¿qué encontraríamos? Que ella es la única que traduce así. La palabra hebrea que se utiliza aquí es ruach, que tiene 4 significados básicos: espíritu, soplo, viento o aliento. Si están haciendo una traducción casi literal como ellos dicen, ¿por qué no usan una de estas 4 palabras como lo hacen estas otras traducciones clásicas que hemos mostrado? Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén no dice la palabra espíritu de Dios, pero dice viento de Dios, o sea, cumple con el significado de la palabra ruach. Sin embargo, ellos traducen fuerza activa. ¿Y cómo justifican esto? La justificación para traducir así la encontramos en uno de sus libros del año 1976, con el título Espíritu Santo, en su página 13 y 14 y en sus párrafos 16 al 19. En resumen, nos explican que como existe una traducción, en este caso An American Translation, que por cierto es una paráfrasis, vierte este texto como un viento tempestuoso. Ellos dicen al final del párrafo 17. Así, An American Translation indica que la palabra ruach significa algo invisible y en movimiento o en acción. En el párrafo 18 dicen, tomando en consideración que ruach significa una fuerza invisible en acción, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras vierte Génesis 1:2 como fuerza activa. Ojo, primero note que lo que tienen para buscar el significado no es un diccionario hebreo-español, sino otra traducción. En segundo lugar, dicen que la traducción indica el significado de la palabra, y esto no puede ser posible. Quienes indican el significado de las palabras son los diccionarios. Y en tercer lugar, en el párrafo 18 asumen un significado para la palabra ruach que no está en ninguno de los diccionarios hebreo-español, ni siquiera en la traducción en la que ellos se están refiriendo. Una pregunta más: si hacen una traducción donde cada palabra original tiene un único significado en español, como dice su literatura, ¿por qué de las 378 veces que aparece la palabra ruach en el Antiguo Testamento, solo aquí la traducen así? La respuesta es obvia. Ellos han traducido Génesis 1:2 así para poder justificar una doctrina suya. El Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Dios. Eso es lo que ellos creen. Entonces, al menos en este texto, esta traducción es una paráfrasis donde ellos no ponen las palabras originales, sino que traducen lo que ellos piensan que quiso decir el autor. No es una paráfrasis justa, es una paráfrasis influenciada por sus propias ideas. Segundo texto, Lucas 23:43, en la Nuevo Mundo dice, y él contestó, yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora a lo mismo de ahorita, otras Biblias han traducido. La traducción Nácar Colunga dice, él le dijo, en verdad te digo, hoy serás conmigo en el paraíso. La versión moderna dice, y Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia de Jerusalén dice, Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La traducción Bober Cantera dice, díjole, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la Biblia de las Américas dice, entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la nueva versión internacional dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Tantas traducciones no deben estar equivocadas. Si se dan cuenta, aquí tenemos un problema grave de puntuación. Ellos lo ponen como, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso, en vez de, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo primero que hay que decir es que en los textos más antiguos no habían signos de puntuación como tenemos en los Nuevos Testamentos en griegos actualmente. De hecho, se escribían todas las palabras juntas sin espacios entre ellas. Así que se entendía por el sentido más lógico, no por los signos de puntuación actuales. Es interesante que en su interlineal, en el griego, aparecen los signos de puntuación, pero en el texto traducido en inglés que está abajo, no los hay. Y usted dirá, bueno, no ponen más comas ni puntos en otros lugares, pero es que sí hay comas y puntos en su texto interlineal. Ahora miremos el sentido lógico. La expresión de cierto te digo, Jesús la utiliza mucho en los evangelios y nunca se utiliza un adverbio de tiempo como hoy. Ahora por último, analicemos otro aspecto de esta traducción.
la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento han traducido 237 veces la palabra Jehová, cuando ninguna de esas veces lo dice el texto. Ellos dicen: para no pasarnos de los límites del traductor al campo de la exégesis, hemos obrado con gran cautela respecto a verter el nombre divino en las escrituras griegas cristianas, y siempre hemos considerado cuidadosamente las escrituras hebreas como fondo o antecedente. Hemos buscado acuerdo con nosotros en las versiones hebreas para confirmar nuestra traducción. Hemos hallado el respaldo de las versiones hebreas para los 237 casos en que hemos restituido a su lugar el nombre divino en las escrituras griegas cristianas. Un ejemplo fácil de ver es Apocalipsis 1:8. En la traducción Nuevo Mundo dice: yo soy el alfa y la omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Otras Biblias dice: la Biblia de Jerusalén dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. La Nueva Versión Internacional dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La Biblia Cantera dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que viene, el omnipotente. La Biblia de las Américas nos dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La Naca Colunga dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. La versión moderna nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Por qué cambian el sentido del texto usando la palabra Jehová, cuando en el texto original la palabra es Señor, como lo traduce su interlineal? Se está hablando aquí de Jesús y se dice que es Dios Todopoderoso. La respuesta es clara: no quieren reconocer que Jesús es Dios Todopoderoso. Te recomiendo ver este video de acá para que puedas ver otros textos bíblicos donde se habla de la deidad de Cristo. Y por último, ¿toda la Nuevo Mundo está mal traducida? No, claro que no. Solo los textos que han sido forzados y cambiados para estar de acuerdo con sus ideas. Entonces, ¿podemos confiar en una traducción así? No, claro que no. Normalmente los lectores actuales no están con unos diccionarios griegos y hebreos debajo del brazo para ver ¿en qué se equivoca la traducción que están leyendo? Lo ideal es usar una Biblia que no esté traducida con prejuicios doctrinales, como es el caso de la Nuevo Mundo. Existen varios eruditos de los idiomas bíblicos que la han descartado por ser una traducción viciada por sus doctrinas. Acá en la descripción te dejo un enlace. Si tienes alguna duda con respecto a algún texto mal traducido por la Nuevo Mundo, puedes escribirlo en los comentarios y con gusto haré un video. ¿Quieres conocer más el por qué esta secta de los testigos de Jehová está equivocada? Pues suscríbete al canal porque voy a estar sacando varios videos sobre este tema. Así que nos vemos y nos vamos.